Radio Fe Latina presenta A la Luz de la Palabra, un encuentro con el Evangelio del domingo. Miguel Carreras reflexiona y Fabián Gómez pregunta. Y juntos nos preparamos para la fiesta litúrgica. De este modesto y humilde, tan modesto y humilde como entusiasta espacio a la luz de la palabra, prepararnos juntos, ustedes, hermanos y hermanas, amigos y amigas, que nos escuchan desde diversas partes del planeta gracias a la bondad de internet, de la página web, de Radio Fe Latina, que nos escuchan, como escuchan todos y cada uno de los espacios de esta emisora de Radio Fe Latina, que tiempo atrás nos permitió compartir este segmento de reflexión acerca de la palabra. Porque claro, muchas veces se viven ritmos vertiginosos, los tiempos están acotados, en muchos aspectos la prisa es la que le va ganando a la pausa. Entonces esta es la idea precisamente de este espacio a la luz de la palabra: establecer una pausa y meditar abundantemente, con generosidad, acerca del texto litúrgico que cada domingo nos va a convocar alrededor de nuestra fiesta eucarística. Estamos comenzando este nuevo año, que para muchos es simbólico, para otros tanto puede ser motivo de aliento, de ilusión, de esperanza, de proyección. Lo real y lo concreto es que este año, que está desperezándose, que está dando sus primeros latidos en toda su extensión, con las hojas en blanco, optemos y decidamos, porque esta es la gracia y esta es la libertad que tenemos como bautizados, como hombres, como mujeres, como hijos de Dios, que optemos, que elijamos entonces llenar con la palabra del Señor estas hojas en blanco que nos está proponiendo este naciente año 2021. Y es una semana, la primera semana del año, en la cual uno se distiende, trata de desperezarse, pero también mirándolo con ojos estrictamente de la fe. Es una semana atractiva porque venimos del segundo domingo después de Navidad. Hemos compartido este último miércoles la fiesta de la Epifanía del Señor, y hablando precisamente del Señor, que el Señor, más que un tema, es una razón y una forma de vida que le da sentido a nuestra existencia. Estamos nos vamos acercando al bautismo del Señor, cosa que celebraremos este próximo domingo 10 de enero de este naciente 2021. Vamos a compartir entonces esta fiesta del bautismo del Señor, donde la liturgia nos va a proponer meditar el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 7 al 11. Detrás de mí vendrá el que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de ponerme a sus pies para desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. En aquellos días, Jesús llegó desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán.
y al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. Y una voz desde el cielo dijo: tú eres mi Hijo muy querido, en ti tengo puesta toda mi predilección. Esto que acabamos de compartir, esto es palabra de Dios, pertenece al Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 7 al 11. Es el texto que la liturgia nos va a proponer para este domingo 10 de enero de este naciente año 2021, donde celebraremos el bautismo del Señor. Sobre este texto va a ser el comentario semanal, el comentario habitual, generoso, abundante, el señor Miguel Carreras. Miguel, créeme una vez más que es un gusto reencontrarme contigo, con Silvia Patricia en la operación técnica, y en este caso puntual contigo como para ir charlando, para ir intercambiando y disfrutando de la meditación tuya acerca de este texto. ¿Cómo va, Miguel? Bienvenido. Gracias, Fabián. Siempre va bien. Siempre vamos siguiendo al Señor. Entonces decimos que vamos siguiendo un camino nuevo, un camino que nos lleva siempre a la novedad. Todo es novedad. Y fíjate vos una cosa. Acá hay una clave importante. Todo viejo, aunque ya conozcamos todo, aunque ya lo hayamos visto, ya lo hubiéramos leído y ya lo hubiéramos vivido, todo es nuevo por aquello de que Él hace nuevas todas las cosas, Miguel. Así empezamos el año interrumpiéndolo tal cual nos gusta a nosotros. Está muy bien, porque está bien lo que vos estás diciendo, Fabián. Fíjate vos una cosa. Cuando comienza el año, ¿qué decimos habitualmente? Feliz año nuevo. Año nuevo. Sí. Se dice que una vez le preguntaron a San Agustín qué era el tiempo. Y San Agustín contestó: el tiempo. Si me lo preguntan qué es el tiempo, no lo sé. Ahora, si no me lo preguntan, lo sé. ¿Cuál era la conclusión agustiniana? El tiempo somos nosotros. Entonces el saludo cristiano sería, de un modo más ideal, feliz hombre nuevo. Y son nuevas todas las cosas. Somos nuevas criaturas. Y el hombre nuevo viene porque se produce un episodio en el curso de este bautismo que experimenta nuestro Señor Jesucristo, el hombre Jesús. Fíjate vos que hay algo nuevo, absolutamente nuevo. En el momento en que el Señor es sumergido en las aguas del Jordán, se abren los cielos. Los cielos habían estado cerrados desde Adán hasta Cristo. ¿Y qué pasa entonces? ¿Qué procede de los cielos abiertos? Dios, el Espíritu Santo. Ahí San Juan, que estaba bautizando al Señor de acuerdo a la lectura que estuviste haciendo, que es por otra parte la realidad en cuanto al bautismo que experimenta nuestro Señor, un bautismo que vamos a entenderlo, después vamos a comentar más profundamente. Somos bautizados en la muerte de nuestro Señor. Vamos a ver qué nos dice al respecto San Pablo, ¿no es cierto? Pero fíjate, ¿qué es la novedad? Los cielos cerrados se abren. Viene el Espíritu Santo, Dios a nosotros, Dios en nosotros. En forma de paloma se posa sobre el cuerpo del Señor que emerge de las aguas. Y se oye una voz, audiblemente, una voz que procede de los cielos, la voz del Padre, que dice: este es mi Hijo, en Él me complazco, ¿Qué es lo que ve San Juan, que está dando testimonio de esto precisamente? Está viendo, vamos a decirlo en términos revelados, porque de alguna manera en el Antiguo Testamento no se nos habla de la Santísima Trinidad. Así de modo que lo pronunciamos en conformidad con la revelación. Adoramos al Dios uno y trino, Santísima Trinidad. Los términos que utilizamos en el Antiguo Testamento para designar a Dios
suelen ser Dios, el Señor, Adonai, el Shaddai, Jehová, Yahvé. No hablamos de la Santísima Trinidad. Pero acá la Santísima Trinidad es vista, y posiblemente podamos avanzar y diciendo literalmente vista por Juan el Bautista. Por eso Juan el Bautista va a decir en uno de sus testimonios respecto de Jesús, del bautismo de Jesús, él que fue el encargado de bautizarlo, él que era el precursor, él que era el encargado de presentarlo al pueblo de Israel y en definitiva a todos los pueblos. Respecto del Señor, ¿qué va a decir? Comentando de que verdaderamente el que viene detrás de él es antes que él. Viene detrás de él en el tiempo, como hombre. Es antes que él, siendo Dios en el principio. Y por el cual todas las cosas fueron hechas. Él es el verbo que se hace carne. Él es el verbo que estaba con Dios. Él es el verbo que era Dios. Ahora es el verbo que va a estar con nosotros como hijo del hombre, pero siempre es el mismo. Y fíjate que en el bautismo, cuando viene como uno de nosotros a las aguas del Jordán, a bautizarse por Juan el Bautista, que por otra parte era un hombre enviado por Dios, pero era un hombre. ¿Y a qué lo envió Dios? Con el poder que Dios le confirió, por supuesto, misión a la cual fue fiel el Bautista. Y lo envió a preparar el camino para el Mesías que habría de venir, a allanar el camino, preparar, presentar al Mesías, al pueblo de Israel, gloria del pueblo de Israel, y presentarlo a todas las naciones, luz de las naciones. Este que viene es vida para todos, es universal, es el Señor de todos. ¿Y qué dice Juan el Bautista? Testigo en el bautismo porque él lo bautiza. Yo lo he visto y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Lo vio? Oyó la voz del Padre, este es mi Hijo. Vio al Espíritu Santo descender en forma de paloma sobre el Jesús, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. El Verbo de Dios se hizo carne. Vio en plenitud la Trinidad. Fíjate qué privilegio tiene este Bautista, este Juan el Bautista, que vio y oyó y fue testigo inmediato de aquello que habían anunciado los profetas en el Antiguo Testamento, que había anunciado también como testimonio la Escritura Sagrada, la Ley de Moisés, todos aquellos que daban testimonios del Mesías. Pero este Juan el Bautista, en el tiempo concretamente, lo ve y lo oye. Ahí está el Mesías. El bautismo del Señor es fundamental para empezar a entender también nuestro bautismo, obviamente, ¿no es cierto? Y nuestra incorporación al cuerpo de la vida, a la vida en definitiva. Por eso decíamos, somos nuevas criaturas. Sí, feliz hombre nuevo. Claro, hemos nacido de nuevo, sí Señor. ¿De qué? Del agua y del Espíritu. Ahí están los elementos bautismales. Ahí está el baño sagrado. Bautismo es baño, ¿no es cierto? Y es el primero desde el punto de vista sacramental, conforme a la doctrina de la fe, es el primero de los sacramentos, es el que nos inicia en la vida sacramental. Recordemos un sacramento que es el signo sensible de la gracia santificante. A partir de nuestro bautismo, incorporados al cuerpo de la vida, siendo hijos adoptivos de Dios, tenemos que llevar una vida consecuente con lo que recibimos. Recibimos a Dios, una vida santa. Bueno, está en nosotros. Esa es la colaboración nuestra. El trabajo lo hace el que viene a nosotros. ¿Nosotros qué hacemos? Nos entregamos, nos abandonamos en Él. Dejemos que Él, que es el que quiere y puede y hace, lo haga todo en nosotros. ¿Cuál es la acción nuestra? El sí y el amén, la obediencia y la fidelidad. Por eso decimos,
Seguimos fielmente los pasos de aquel que nos va guiando por ese camino nuevo, ese camino interior, ese camino espiritual que nos conduce siempre a la plenitud. ¿A la plenitud de qué cosa? De la vida que viene a nosotros. Viene como un niño. El Señor vino como un niño a nosotros, en un pesebre. Bueno, dejemos que el corazón nuestro sea pesebre, pesebre vivo. Ahí entonces, abierta la puerta del corazón, el Señor va a crecer y nosotros en Él, por supuesto. ¿Hasta llegar a qué medida? La medida de un Cristo total. ¿Qué será un Cristo total? La medida de la plenitud de la vida. La recuperación plenísima por parte de aquel que lo hace y lo recrea, lo rehace. La recuperación plenísima de la imagen y de la semejanza perdida. Iniciamos entonces un hombre nuevo. Feliz hombre nuevo, Fabián. Bien, amén. Usted está escuchando al señor Miguel Carreras, está escuchando a través de Radio Fe Latina, este espacio semanal a la luz de la palabra en donde compartimos las reflexiones para prepararnos para la fiesta dominical, litúrgica, en este caso el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 7 al 11. A ver, hay mucha riqueza como para charlar a partir de este texto, y a ver, de acuerdo a tu descripción, el bautismo, nuestro bautismo, cuando criaturas, cuando bebés, sin tener conciencia, y otros, nuestros padres y padrinos, lo hacen por nosotros, es la puerta de entrada al encuentro con Cristo, entonces. Y sin duda, sí. Vos fíjate que estamos acotando a propósito del comentario que hacíamos, el inicial, acerca del bautismo del Señor, y yo dejé de deslizar una frase que pertenece a San Pablo. Claro. Capítulo 6 de la carta a los Romanos. Claro, esto que me llamó mucho la atención y lo anoté acá, bautizados en la muerte del Señor. Te íbamos a preguntar qué era eso, Miguel. Son palabras. ¿Te referías a esto? Sí, son palabras apostólicas, por lo tanto reveladas. Son palabras de San Pablo que nos dice, fíjate vos, somos bautizados en la muerte de nuestro Señor, sumergidos a muerte juntamente con Él en las aguas del bautismo, y juntamente con Él resucitados a vida cuando emergemos de las aguas. El Señor murió nuestra muerte, Él murió nuestra muerte, y muriendo nuestra muerte mató la muerte. Por el bautismo somos quitados de la muerte adámica que pesa sobre nosotros, porque por el mismo bautismo, por la purificación de las aguas bautismales, ¿no es cierto?, somos levantados a vida por la resurrección del Señor. Pero tenemos que ser, aptos para esa vida. Estamos diciendo, el que hace todo en todos es aquel que quiere, puede y lo hace, el Señor. ¿Qué es lo que hace en nosotros? Ese hombre nuevo al cual saludamos, y en él nos saludamos todos que hemos creído en esto. Cuando salimos de las aguas bautismales, entonces ya hemos sido bañados por las aguas de Dios. ¿Y qué recibimos? Habíamos apuntado algo que era clave. Los cielos se abren. Los cielos estaban cerrados. Es como en el tiempo de Elías. No llovía sobre la tierra. Estaban cerrados los cielos. Y no llovió sobre la tierra hasta que el profeta dijo e hizo lo que tenía que hacer. Desde Adán hasta nuestros días, por la caída, el error, la transgresión y un camino equivocado al cual nos condujo el creer a la mentira, como hizo el hombre del polvo, el Adamá, entonces no había lluvia, no llovía Dios en nosotros, no llovía el Espíritu Santo. Ahora, en las aguas bautismales, por la obra de aquel que lo hace, vuelve a nosotros aquel que no se retiró, sino que nosotros nos fuimos de él. Vuelve Dios a nosotros, y así como viene en el pesebre como niño, así viene a nosotros en el Espíritu para darnos la capacidad de poder obrar en conformidad con la voluntad de este Dios que viene a quitarnos del pecado, de la postración y de la muerte, y llevarnos a la elevación y a la plenitud de la vida. El poder de Dios en nosotros.
Emmanuel, Dios con nosotros, en Cristo Jesús. Dios salva, Jesús. El Espíritu Santo en nosotros, Dios en nosotros. Toda la operación del Dios uno y trino, ya vista por Juan el Bautista, el enviado, el precursor, el que presenta al que tiene la vida, al que es Mesías, al que es la vida de todos. Bien, ha sido permanente en este tiempo, en este tiempo al menos cronos, en este tiempo y espacio, en este tiempo físico, a partir de apenas un mes y medio atrás, con el comienzo del Adviento, Miguel, la presencia de Juan el Bautista. Y hoy con esto del bautismo del Señor es como que se empieza a cerrar o queda de manifiesto su importancia troncal, su importancia vital en la vida de fe, en la vida de Jesús, en la vida de todos y cada uno de nosotros como creyentes, como cristianos. Digamos, a ver, acá había, muchas veces solemos remitirnos, Miguel, que hablamos desde Buenos Aires y demás, y a veces utilizamos términos muy propios, ¿no? Pero había un sketch, te acordarás, en televisión, del viejo y recordado Mingo Altavista, ¿no? Uh-huh. Como que había que levantarle un monolito, diría, con la inocencia y de la pureza de Minguito Altavista, aquello de habría que levantarle un monolito, un monumento a Juan el Bautista y tenerlo presente, cuya presencia muchas veces me parece que no es tan central como lo amerita su figura, en aquello de ser el precursor, en aquello de haber preparado el camino, en aquello de haber bautizado a Jesús. Sí, realmente es fundamental, fíjate. Yo diría que es la figura central del tiempo de Adviento, ¿no es cierto? La figura central es el Señor, obviamente, claro, y la Virgen, pero... El tiempo de Adviento que sería todos los tiempos. Claro, digamos, sin duda, sí, sí. Excede, digamos, lo ubicamos, lo localizamos en tiempo y espacio en el Adviento, litúrgicamente hablando. Pero a partir del mismo es como que, digo, por lo menos nos ha pasado a nosotros, o me ha pasado a mí, si querés que te lo diga así, rescatar en este tiempo, digo, che, qué bárbaro, sí. Qué interesante, qué profundo, qué valioso este Juan el Bautista, que por ahí no me había dado cuenta antes. Pero fíjate vos, sí, sin duda, y fíjate vos una cosa, Fabián, en las primeras comunidades cristianas se tenía a Juan el Bautista. En los relatos que vemos en los evangelios, se nos dice que desde Jerusalén se había oído hablar ya de Juan el Bautista. En Jerusalén estaban los principales funcionarios de Israel, la gente importante, sacerdotes, sumos sacerdotes, escribas, doctores, ancianos del consejo, todos aquellos que eran importantes. La Galilea es un lugar de menor importancia, desde el punto de vista económico, cultural. Sí, tanto es así que muchas veces, y en estos pasajes mismos que estamos viendo en este caso del bautismo del Señor, sí, yo recuerdo que dijimos ayer y anteayer, viendo los evangelios correspondientes, claro, cuando de pronto Jesús elige a Felipe y le dice, sígueme, Felipe da el testimonio a Natanael. Natanael, cuando oye que viene de Nazaret, dice, ¿cómo de Nazaret puede salir algo bueno? Sí, no se tenía la zona de la Galilea. Y se había oído hablar más de Juan el Bautista que de Jesús. Tanto es así que mandaron de Jerusalén representantes de parte de los sacerdotes y los escribas para indagar a Juan el Bautista. Y le preguntaron, recordás que primero le preguntaron si era el Mesías que habría de venir. Y Juan el Bautista, ¿qué respondió? Yo no soy el Mesías. Entonces, ¿qué eres? Elías, porque también había en Israel la convicción de que Elías, el profeta, vendría antes para presentar al Mesías. No, yo no soy Elías. Entonces, ¿qué eres? ¿Algún profeta? Tampoco.
Entonces, ¿por qué bautizas si no eres ni el Mesías, ni Elías, ni el profeta? ¿Y qué dice entonces Juan? Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Preparen el camino, allanen el camino para la venida del Señor. El que viene detrás de mí es antes que yo. Es mucho mayor que yo. Yo no soy digno ni siquiera de inclinarme para desatar la correa de sus sandalias. Fíjate vos cómo está dimensionando, y en realidad es así, está diciendo la verdad, porque la revelación parte del Dios que lo envía. ¿Qué dimensión le da al Mesías? La que tiene. Y comparativamente, ¿qué es Juan el Bautista respecto del Mesías? Y Juan el Bautista es un hombre enviado por Dios a cumplir una gestión fundamental, ¿sí? Por eso decimos una de las figuras centrales del Adviento, pero viene a presentar a aquel que es el Dios encarnando la naturaleza del hombre, aquel que es antes, que es para siempre, que es por siempre, aquel por quien son todas las cosas. Aquel por quien es Juan el Bautista también, y la misión que está cumpliendo el Bautista, que en definitiva es un hombre enviado por Dios, un hombre al que Dios también ha elegido para esta misión, y que la va a cumplir, y la va a cumplir verdaderamente, porque va a morir mártir Juan el Bautista. Va a poner la vida también. Sí. Bien, Juan está hablando de sí mismo y después hablará de Jesús, después a posteriori hablará Jesús. Sí. Cuando él se presenta y dice, yo no soy digno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Juan el Bautista habla de sí mismo y después hablará de Jesús y después hablará Jesús. Sí. Vamos a ver, en este episodio del bautismo, Fabián, cuando Jesús va de Nazaret al Jordán a bautizarse, uno diría, ¿con qué necesidad? Porque Juan el Bautista bautizaba en señal de arrepentimiento y conversión. Ahora, ¿de qué? Por eso vos sabés que se nos ocurría como preguntarte, ¿tenía Jesús necesidad de ser bautizado o por qué Jesús eligió ser bautizado en última instancia? Porque lo terminó decidiendo y lo terminó eligiendo él. Sin duda, claro. Sí, al primer punto te respondo, no tenía ninguna necesidad. Bien. La necesidad la teníamos nosotros, pero Él viene por nosotros, para nosotros, y asume todas nuestras necesidades. Por eso se pone en lugar de nosotros, por eso viene como Hijo del Hombre. Entonces, como Hijo del Hombre ocupa nuestro lugar y parte de un principio. Ese principio en el hombre, en la condición adámica en que está y en que la encuentra el Señor, es la nada, es la muerte. Entonces, ¿en qué situación, en qué lugar se pone el Señor? En el lugar de la nada. Asume nuestra muerte. Por eso decimos, somos bautizados en la muerte del Señor. Él va a asumir esa muerte. Él va a asumirla para matarla, para eliminarla, para aniquilarla. Lo va a hacer por la resurrección, pero previamente Él va a padecer como hombre hasta la muerte y muerte de cruz. Bien, entonces, vos fíjate, cuando Juan el Bautista, enviado de Dios, ve a Jesús que viene a bautizarse, ¿qué le dice? ¿Cómo? Yo necesito de ti y tú vienes a mí. ¿Qué le dice el Señor? Deja que ahora ocurran así las cosas porque conviene. Conviene, nos conviene a todos, le conviene a la vida, le conviene no solamente, bueno, a Juan el Bautista uno diría, y en él a todos a los cuales bautizaba, a toda la humanidad, porque viene por toda la humanidad. Viene a presentarse como el Mesías a Israel, pero viene a presentarse a la entera sociedad mundial de todos los tiempos como el Salvador de todos, como el autor de la vida, como el que nos va a redimir en el tiempo para recuperar la vida en el tiempo para que nosotros la tengamos definitivamente en la eternidad a la cual nos lleva, partiendo de nuestra muerte, de nuestra nada, de nuestro no ser, para llevarnos a la plenitud del ser. Por eso se ubica como uno de nosotros en las aguas del Jordán.
ahí va a ser bautizado. Y ahí va a haber una... Gesto de humilde grandeza, entonces, humilde grandeza, los dos términos, las dos acciones al mismo tiempo. Sin duda, sí. Vos fíjate qué lindo término, Fabián. Humilde grandeza. La humildad se humilla, ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Dijimos, y muerte de cruz. ¿Y en dónde está la grandeza del que se humilla? Hay una frase de San Pablo que dice, el que se humilla será ensalzado. Y este se humilla delante de Dios y delante de los hombres. Fíjate vos qué gesto de humildad. Decimos siempre que la humildad es la raíz del árbol de la sabiduría. Y Cristo es la sabiduría que viene a nosotros, la sabiduría que es desde el principio, esa sabiduría que es en misterio, ¿no es cierto? Bueno, se humilla hasta la muerte y muerte de cruz. Y es elevado por Dios, que es el que lo levanta de la muerte, hasta lo más alto de los cielos, hasta el trono de la gloria. Él que viene a nosotros a conducirnos a la vida y a la vida en esa gloria. Por eso se nos va a decir en este pasaje, creo que está, o cercano a este, en lo que vamos a leer el día domingo, que es entonces Cristo Jesús viniendo a nosotros, gloria de su pueblo Israel, y luz de las naciones, de todas las naciones. Viene por todos, viene para todos, y ocupa el lugar de todos, porque todos tenemos que ocupar el lugar de este bautismo. Fabián, tenemos que partir de nuestra muerte. Por eso somos bautizados en la muerte de Jesús, en la muerte del Señor. ¿Por qué? Porque muriendo muere nuestra muerte, muriendo mató la muerte, dice San Agustín, y sacó a la luz la vida por la resurrección. En el bautismo morimos a la muerte y resucitamos y nacemos de nuevo a la vida nueva, feliz hombre nuevo, nuevas criaturas. También nosotros después, naturalmente, llevar una vida santa. Claro, vos decías, Fabián, no quiero adelantarme, a lo mejor lo tenés previsto vos ya en tu requisitoria, pero uno diría, bueno, pero somos bautizados siendo a veces criaturas que no entendemos ni medio todo esto. Claro, tal cual. Sí, claro. Que bien lo podríamos, aunque no sea en una ceremonia pública y demás, reafirmarlo libremente cuando adultos, ¿no? Cuando aceptamos y queremos vivir una vida de Cristo, con Cristo y en Cristo. Sí, una vida de fe. Y sin duda, claro, lo que pasa, viste, que también nosotros, claro, a veces lo que pasa que nos vamos, como quien dice, en porteño nos vamos de mambo muchas veces, ¿no? Acá están escuchando muchos hermanos latinoamericanos que seguramente no entienden expresiones que son, vos citabas a Minguito Tinguitela recién, claro, un personaje de historieta porteño de República Argentina, a lo mejor no se lo conocen, países hermanos de Latinoamérica, pero de todas maneras... Adelante. Sí, de todas maneras... Vamos a trasvasar términos. Fíjate vos, nosotros tenemos, durante el curso de nuestro bautismo, van los padres y los padrinos, ¿no es cierto? Tal cual. Que son los encargados de la educación para el crecimiento sano del niño y también de la instrucción religiosa. Deberían los padrinos cumplir esa función. Y realmente los padrinos que realmente lo ejercen como corresponde y de acuerdo a lo previsto, ¿no es cierto?, por la palabra de la sabiduría, lo hacen para que el niño ya de pequeño tenga idea del tema y lo vaya más o menos dimensionando y llevándolo a la magnitud que corresponde cuando en la acción concreta de aquello que aprende ya como joven y finalmente como adulto llegue a ser espiritualmente también una persona adulta. Sería eso lo que debe hacerse. Vos me dirás, no siempre se hace. Efectivamente, muchas veces los padrinos están más bien para la foto, ¿viste? Y para regalos y para todo ese, ¿cómo te diría? Ese catálogo, ¿no es cierto? Todo ese cotillón que se hace generalmente en las festividades religiosas. Pero la realidad, el núcleo de la cosa es esa, ¿no es cierto? Entonces que el niño crezca, llegue a llevar ya en el plano más consciente y donde pueda dimensionar como corresponde esto que está viviendo, vida, verdaderamente vida que Dios le comunica, llegue finalmente a esa
santidad de verdad que corresponde a aquellos que como hijos de Dios deben alcanzar el ideal de la santidad y ya pasar en el momento en que parten de este mundo a la presencia del Señor en el alma, porque la muerte del cuerpo, la muerte segunda, la primera es en el alma, en el espíritu, por la transgresión adámica, la muerte del cuerpo no tiene autoridad sobre aquellos que ya están viviendo vida y vida de Cristo resucitado, que es el verdadero bautizado, porque nos bautizamos en el nombre de la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo vio Juan el Bautista en el momento de bautizar a Jesús. Claro, en el nombre sagrado nos bautizamos. Y en ese nombre nosotros entonces somos convocados, elegidos y nos comprometemos delante de Dios. Muy bien, hasta aquí el señor Miguel Carreras en este espacio semanal de reflexión a la luz de la palabra de Radio Fe Latina. Con su generosa presencia, Miguel está desarrollando el texto que la liturgia nos propone para este próximo domingo, 10 de enero 2021, el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 7 al 11, pero por un momento descansa Miguel y trabaja Silvia Patricia en la operación técnica y nos lleva a escuchar la música, la fiesta del bautismo de Cristo en el Jordán, precisamente así el tema, para ilustrar, para iluminar esto que estamos compartiendo, conversando con Miguel, y lo va a entonar, lo va a cantar el sacerdote Edgar Larrea, la fiesta del bautismo de Cristo en el Jordán, entonces, a la luz de la palabra del día de hoy. Hermoso tema, Fabián, ¿eh? Tal cual que va a iluminar todo las reflexiones que venimos compartiendo contigo a raíz de ser Galilea, a las aguas del río Jordán, se metió entre la gente en pos del bautismo de Juan. Al salir de las aguas, de repente el cielo se abrió y el Espíritu Santo, como paloma, descendió y del cielo se oyó la voz del Padre que dijo: este es mi Hijo amado, mi elegido. Oh Jesús, siervo elegido, que en las aguas del Jordán el Espíritu te ha ungido para tu misión de amar. Oh Jesús, siervo elegido, que en las aguas del Jordán nos revelas el misterio de la Santa Trinidad. Al bajar aquel río, nuestra historia tomaste en ti. Tú te hiciste pecado para nosotros resurgir. Santificas el agua donde nacen hijos de Dios. El Espíritu Santo nos hace ser nueva creación, y a nosotros también la voz del Padre nos dice:
pausa musical con la presencia de Silvia Patricia en la operación técnica. Escuchábamos al sacerdote Edgar Larrea, fiesta del bautismo de Cristo en el Jordán, precisamente para ilustrar con su música, con su canción, lo que estamos llevando adelante, lo que estamos preparando el domingo 10 de enero de 2021, el bautismo del Señor, en donde la liturgia nos ha propuesto el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 7 al 11. Estamos reflexionando, como hacemos semanalmente, con el señor Miguel Carreras. Yo los he bautizado a ustedes, dice Juan el Bautista, con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. ¿Cómo es esto? La simpleza y la profundidad del agua, desde el humano testimonio de Juan el Bautista, pero la presencia del Espíritu Santo, Miguel, a partir de Jesús. Sí, vos fíjate que Juan el Bautista bautizaba en señal de arrepentimiento y conversión. Bien, esas dos señales que en Jesús no correspondían por ahí, al ser el Mesías. No correspondían, pero dijimos que nuestro Señor Jesucristo, como hombre, el hombre Jesús, ocupa el lugar del hombre y hace lo que no puede hacer el hombre para alcanzar aquello que Dios hace en cada uno de nosotros. Es Dios también. En Cristo Jesús está la naturaleza humana, asumida nuestra naturaleza humana, y consecuentemente asumido todo aquello que debe asumir en el hombre, en el estado en que viene a buscarlo, en el estado en el cual lo encuentra, y poniéndose él precisamente, como dijimos al principio, en ese lugar, en esa situación, en ese lugar de postración, en ese lugar abismado en que está el hombre. Entonces tiene que hacer todo un operativo, una obra, para quitar al hombre de esa situación de la cual el hombre no puede salir. Ha recorrido mucho camino, opuesto al camino de la vida el hombre, a través de la historia, mucho camino en Adán, el hombre del polvo, el hombre del barro, el hombre que ha vuelto al polvo y que es incapaz de levantarse, ponerse de pie y comenzar a caminar. Y este es un camino largo, el camino de vuelta al lugar de la vida. Es un camino ascensivo, el Señor lo tiene que hacer. Y parte del bautismo, claro, como partimos todos nosotros. ¿Qué pasa con el bautismo? Muere a la muerte nuestra. El Señor lo confirma después, claro, como dijimos, sacramentalmente, bautismalmente, hace aquello que está significado en el sacramento. Pero en nosotros tenemos que ser verdaderamente un sacramento vivo. Tenemos que ser, sí, signos sensibles en cuanto estamos como criaturas, aquí visibles, conforme a la forma humana. Pero en nosotros no habita la vida que hemos perdido. Y eso es lo que hay que recuperar. Hay que recuperar en el espíritu aquello que ya no está en el espíritu. Aquello que hace que Isaías, en una de las lecturas posibles del próximo domingo, está diciendo al hombre: mis caminos no son los caminos de ustedes, mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, porque así como mis caminos y mis pensamientos son más elevados que los caminos y los pensamientos de ustedes, fíjate la distancia que es, así es la distancia que nos separa. Entonces hay que elevarse, hay que levantarse, decimos de la nada, del polvo al trono de la gloria. Es un camino nuevo. Es el opuesto al camino que venimos transitando. Hay que allanar ese camino, el que nos lleva a la presencia del que va a hacerlo el camino y lo hizo como hombre, y por eso ahora nos guía por el camino nuevo y nos lleva al lugar que ya preparó, para que estemos en el lugar para el cual Dios nos hizo, para que estuviéramos en el lugar de la plenísima vida, de la vida eterna. Pero estamos en el lugar de la muerte, en el lugar de la muerte abismada, eterna. Tiene que hacer todo un trabajo, es lo que viene a hacer el Señor, y parte de nuestra nada. Y empieza por el bautismo.
Bueno, y finalmente va a ser, en todo eso que hizo nuestro Señor, va a ser la redención nuestra como humanos en el tiempo y la salvación final en la gloria por la presencia suya en la plenitud de esa gloria, a la cual nos conduce. ¿Decimos vida de cruz? Sí, claro. ¿Qué es la cruz? El lugar donde crucificamos al viejo hombre con sus obras muertas. Es lo que hace el Señor. Eso ha significado en la cruz. Y en el bautismo morimos en la inmersión de las aguas, significando esa muerte a la muerte que padecemos. Y cuando emergemos y el Espíritu Santo, abierto los cielos, viene a nosotros, comienza en nosotros esa resurrección, que es ya plena, consumada en el Señor, y de la cual participamos nosotros si verdaderamente creemos y obramos en consecuencia. Y podemos decir que vivimos vida de Cristo resucitado. Vivimos en Él y por Él. Ascendemos en Él y por Él, pero siempre en Cristo, siempre en Él. Si verdaderamente obramos en consecuencia con lo que Él nos enseña, que en definitiva es muy simple, lo hemos mencionado tantas veces, Fabián, si nos amamos los unos a los otros como Él nos amó, pero para poder amar hay que tener verdaderamente el espíritu del amor en nosotros, Dios en nosotros. Y Dios en nosotros es Cristo Jesús. Cristo Jesús en cada uno de aquellos a los cuales lleva al camino de la plenitud y de la gloria. Y al salir del agua vio que los cielos se abrían y que el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. ¿Qué te sugiere esta escena, Miguel? Y ahí está, justamente. ¿Qué desciende sobre Jesús? Sobre el hombre Jesús que viene de Nazaret, que viene a bautizarse por parte de Juan. El que lo ve a Jesús, ¿qué ve entonces? Y este es como uno de nosotros. Viene de Nazaret, viene a bautizarse, como los que estaban ahí bautizándose. Ninguno de ellos se consideraba Mesías, por supuesto no lo eran, pero este era el Mesías. Este asume nuestra condición inferior, inferiorizada. No viene a decir yo soy. Lo va a decir después, sí. Lo va a mostrar a través de las obras que el Padre hace en él. Pero viene desde la humildad a hacer todo aquello que tiene que hacer por nosotros, viendo que en nosotros no está la posibilidad de llevarlo a cabo. Él nos asume. Entonces nosotros veámonos también asumidos en Él y por Él, y así veamos en Él y por Él la vida que tenemos, que Él la recupera por la resurrección. Pero si creemos verdaderamente, y si verdaderamente creemos esa palabra que nos deja, esa enseñanza, encarnamos esa palabra. El Verbo se hizo carne y en nosotros tiene que hacerse carne también. La palabra, el Verbo. Cristo se queda con nosotros, no nos deja solos. Nos deja, ¿qué cosa? Una enseñanza que es eterna, y el Espíritu Santo que nos guía siempre a todo aquello que nos enseñó el Señor. Nos recuerda siempre eso. Y a nosotros nos va quitando toda duda, nos va aclarando todas las cosas, nos va guiando a la plenitud de la verdad. Cristo lo hace desde la tierra como hombre, y en Dios, y como Dios en Dios, desde la gloria nos envía el Espíritu Santo para darnos el poder para realizar aquellas cosas que solamente puede hacer en nosotros el poder de Dios. El Dios que nos crea y que nos redime y nos recrea en Cristo Jesús, para que lleguemos al lugar que Él tiene preparado y estemos siempre con Él. Es todo ese itinerario que vamos viendo, Fabián, durante el curso del año, cuando vamos repasando las diferentes lecturas que el Magisterio nos va proponiendo, y vamos viendo con creciente claridad todo lo que va haciendo el Señor y cómo en nosotros se comprueba y lo comprobamos si verdaderamente creemos y consecuentemente obramos. El testimonio. ¿Somos testigos? Sí. ¿De qué cosa? De lo que vemos y oímos.
recibirán el poder del Espíritu Santo, nos dice el Señor antes de ascender, y serán testigos míos por todo Jerusalén, por toda la Judea, Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Lo estamos haciendo ahora nosotros, Fabián. Vos, Silvia, Patricia y yo estamos siendo testigos de estas cosas, si verdaderamente la obramos, porque Dios nos está mostrando. Tenemos ojos nuevos, los ojos del corazón abiertos, los ojos de la fe. Desde ese lugar vemos cosas, como diría San Pablo, que ojos nunca vio, ni oído jamás oyó, ni subieron a corazón de hombre. Esas son las cosas que Dios tiene reservadas para todos aquellos que lo aman. ¿Y cómo lo amamos y lo demostramos? Si nos amamos entre nosotros. El que no ama a su hermano a quien ve, no diga que ama a Dios a quien no ve. Nos amamos los unos a los otros como nos amó el Señor. Uno diría, bueno, no tanto. Sí, también es cierto. Tampoco somos perfectos de un día para el otro, obviamente. Pero vayamos transitando el camino nuevo. Vayamos confiando en el Señor. El Señor pone a nuestra disposición elementos suficientes. La oración. El ayuno, la oración, la limosna, todos esos elementos cuaresmales, ¿no es cierto? Que nosotros tienen un sentido nuevo siempre. Porque la cuaresma es una penitencia feliz, ¿no es cierto? Bueno, vayamos de a poco, ascendiendo. Y finalmente ocuparemos el lugar que el Señor ha reservado. Él lo sabe, Él lo juzga, Él lo otorga finalmente. Bien, a ver, este texto para este domingo finaliza, y una voz desde el cielo dijo, tú eres mi hijo muy pequeño, en ti tengo puesta toda mi predilección. ¿De quién era esa voz desde el cielo que dijo? Esa es la voz del Padre. Tú eres mi hijo. En esta traducción que acabas de leer, Fabián, dice mi hijo muy pequeño. En otras versiones dice mi hijo muy amado. Claro, en quien tengo puesta toda mi predilección, y en alguna de ellas se le agrega en otro evangelio, escúchenlo. Sí, también, sí. Sí, eso es en el Sermón del Monte, digamos. No, perdón, en cuando Jesús se muestra transfigurado en el Santo Monte. Ahí se oye la voz del Padre también. A Él escuchen. Porque estaban junto a Jesús en la transfiguración del monte, fíjate vos, Moisés y Elías. Moisés, la ley, el Antiguo Testamento, da testimonio de Jesús. Un poco oscuro, ¿no es cierto? Y Elías, aquel al cual se refiere precisamente este bautismo del cual estamos hablando, cuando se sostiene que Juan el Bautista viene a realizar su gestión con el espíritu y poder de Elías. El Elías que habría de venir era Juan el Bautista. Nuestro Señor Jesucristo lo aclara después. Y no lo recibieron, no lo reconocieron. Venía con el poder y espíritu de Elías a hacer todo aquello que hizo Juan el Bautista. Pero ya ahí, ingresando, digamos, en un territorio más luminoso, ¿no es cierto?, más iluminado por el Espíritu Santo, porque es una comprensión que arriba a nosotros cuando ya, sin haber llegado plenamente a la adultez cristiana, digamos, ya vamos creciendo y entendiendo más todo esto que es misterio, en principio, sabiduría en misterio, ¿no? Pero es un misterio que Dios va revelando a medida que vamos progresando en el camino nuevo, ¿no? Bien, Miguel, estamos promediando, estamos casi finalizando nuestro encuentro a la luz de la palabra, pero me gustaría compartir antes del cierre el texto que pertenece a la primera carta de Juan en su capítulo 5, versículos 1 al 9, que también forma parte de la liturgia de este próximo domingo 10 de enero, bautismo del Señor. Texto que dice lo siguiente: y el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y el que ama al Padre ama también a Él, que ha nacido de Él. La señal de que amamos a los hijos de Dios es que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Y el amor a Dios consiste en cumplir sus mandamientos,
y sus mandamientos no son una carga, porque el que ha nacido de Dios vence al mundo. La victoria que triunfa sobre el mundo es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Jesucristo vino por el agua y por la sangre, no solamente con el agua, sino con el agua y con la sangre. Y el Espíritu da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Son tres los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres están de acuerdo. Si damos fe al testimonio de los hombres, con mayor razón tenemos que aceptar el testimonio de Dios, y Dios ha dado testimonio de su Hijo. Palabra de Dios, Miguel. Te alabamos, Señor, gloria a nuestro Señor Jesucristo. Claro, Jesús vino por agua y sangre, no vino por agua solamente. Recordamos cuando vamos, por ejemplo, al banquete eucarístico, ¿no es cierto? Todo el que tiene hambre y sed va al Hijo. El cuerpo y la sangre del Hijo son los nutrientes para este camino que emprendemos, este peregrinaje en este desierto que es el mundo. Estamos ahí con la alimentación suficiente. Fíjese, todo el que tiene hambre va al Hijo. Y si va al Hijo, es enviado por el Padre. Y ese come el pan, recibe el cuerpo. Y el que verdaderamente cree, vamos ahora al que obra, realmente cree, bebe la sangre. ¿Qué le da la vida al cuerpo? La sangre, ¿no es cierto? Bueno, ese bebe la sangre. Vino por agua y sangre. El Señor puso la sangre, que la sangre ha de ser derramada para el perdón de los pecados de todos. Por eso derrama su sangre. Me acuerdo una acotación que hacía, una observación de San Agustín, al cual citamos siempre, ¿no? Muy interesante. Decía, nuestro Señor, pudiendo lavarnos de nuestros pecados con una sola gota de su santísima sangre, prefirió derramar toda su sangre hasta la última gota. La sangre del Señor nos limpia de todo pecado. Por eso tenemos perdón por el valor de su sangre. Pero bebemos la sangre, vale decir obramos, vale decir amamos al Hijo como amamos al Padre. En el Hijo amamos a todos aquellos que son hijos en el Hijo. Todos aquellos que son hijos de Dios son hermanos nuestros. Los amamos, cumplimos el mandamiento. Bueno, cada uno tendrá la respuesta, por supuesto, ¿no? Si verdaderamente lo hacemos, bueno, hacemos todo aquello que está sintetizado en esto que decimos en el mandamiento santo. Amamos a nuestro prójimo, nos amamos los unos a los otros como el Señor nos amó. El que nos amó y se entregó por todos. Ahí está la universalidad, ¿no es cierto?, de la salvación del Señor. Y en el bautismo, precisamente, nosotros nos integramos, nos incorporamos, al cuerpo de aquellos que van a cumplir el mandato y ser testigos y testimonio a través de una conducta de que verdaderamente Dios está en medio de nosotros. Muy bien, Miguel. Realmente ha sido un gusto compartir este espacio contigo desde Radio Fe Latina, a la luz de la palabra, en donde con tu generosa presencia has desarrollado el texto que la liturgia nos propondrá para este próximo domingo, 10 de enero 2021, el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 7 al 11, que junto con Silvia Patricia, quien nos dio una gran mano, nos da una gran mano en la puesta en el aire, el Señor les bendiga, y con ella nos vamos al cierre y compartimos la posibilidad, el deseo de reencontrarnos la semana próxima. Que el Señor les bendiga y hasta entonces, Miguel. Hasta entonces, Fabián, igualmente, bendición para ti, para los tuyos y para toda la audiencia. Hemos compartido hasta aquí
a la luz de la palabra. Será hasta nuestro próximo encuentro, siempre por Radio Fe Latina.